Muy bien, bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con el estudio que estamos llevando del libro de Colosenses. Y hemos estado viendo aquí, en este libro de Colosenses, cómo Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba pues realmente preocupada por sus hermanos en Cristo y que también era fiel al Señor, amaba al Señor. Muy importante recordar esos puntos cuál era la iglesia a la que le estaba escribiendo Pablo. Entonces, el día de hoy quisiera comenzar a hacer como un tipo de introducción a lo que va a ser o lo que serán los siguientes domingos también que estaremos trabajando y que hacia dónde nos va a llevar la temática de Colosenses. Nos vamos a empezar a dar cuenta que con todo el tema que Pablo está desarrollando va a llevar a la iglesia de Colosenses a que recuerde que su dependencia total está solo en Cristo, está solamente en Él, que no depende de ninguna otra cosa. Y de ahí nosotros vamos a aprender también que obviamente nuestra dependencia está en Cristo solamente, ¿sí? A veces queremos buscar otras cosas, depender de otras cosas, pero no, nuestra dependencia está en Él, gira en Él, está todo hecho en Él. Y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en los siguientes 2 capítulos de Colosenses. Y bueno, sin más ni más, vamos a los versículos, vamos al capítulo 2 de Colosenses, vamos a estar del versículo 6 hasta el 23, y vamos a ir ahorita al versículo 6 y 7 de Colosenses 2. Versículos 6 y 7 de Colosenses 2. Y dice así la Escritura: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. En estos primeros 2 versículos encontramos más instrucciones de parte de Pablo hacia la iglesia de los Colosenses que nos dan mucha claridad en relación a nuestro caminar en el Señor. Les dice aquí Pablo que ustedes que han aceptado a Cristo como dueño y Señor. Este es un punto importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver y sabemos que el Señor viene y por obra del Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y podemos conocer la verdad del Evangelio. Podemos conocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús para ser redimidos. Pero ¿sabe que sucede algo muy interesante? Lo interesante es que a veces, aun y cuando muchos han venido al Evangelio por medio de Cristo Jesús, sucede que realmente no han aceptado a Cristo como su Señor. Yo sé que esto suena raro, puede sonar así como que, a ver, bueno, entonces ¿es o no es? Pero aquí Pablo menciona, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Y es que es curioso, pero muchas veces en nuestra vida como creyente pareciera ser que no vivimos como si Cristo fuera nuestro Señor o si fuera nuestro dueño, sino que empezamos a tomar una vida, aún como creyentes, haciendo lo que queremos, tomando las decisiones que queremos, sabiendo que Él ya nos ha enseñado cómo debemos de vivir en nuestra vida. Y eso sucede. Yo conozco a muchos creyentes y yo mismo también me pongo ahí, que sabemos que el Señor nos dice cómo debemos de actuar ante cierta forma. Le voy a poner un ejemplo. Usted ya como creyente, usted puede recibir daño de alguna persona y usted puede pensar, esa persona es mi enemigo. Mira lo que me hizo, ¿verdad? ¿Y qué tipos de pensamientos pueden venir a su mente? De venganza, ¿no? Me voy a desquitar de alguna manera. Y estoy hablando ya creyentes, amén. ¿Ok? La enseñanza de Jesucristo, ¿cuál sería? Ora por tus enemigos, ama a tus enemigos. Entonces, si el Señor es su Señor y es su dueño, ¿qué tendría que hacer? Obedecerlo. Pero ¿qué hacemos a veces? A veces lo hacemos a un lado como si Él no fuera nuestro dueño y si no fuera nuestro Señor. Entonces, ahí hay un señorío que va más allá de solamente el decirlo de manera teórica, sino de llevarlo a la práctica. Eso es muy importante. Entonces aquí Pablo vemos que les dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y su Señor. Y lo dice porque en su tiempo se entendía perfectamente lo que era ser un esclavo.
porque era la modalidad en ese tiempo. Se tenían esclavos y entonces se podía entender o se podía uno asimilar a un esclavo de Cristo. Yo quisiera preguntarles, y no me conteste, pero piénselo, ¿realmente somos esclavos de Cristo? ¿Realmente somos sus esclavos? ¿Realmente Él es nuestro dueño y nuestro Señor? Entonces aquí en Colosenses les está diciendo Pablo, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, es decir, el aspecto de tener a Cristo como tu Señor y tu dueño te lleva a lo siguiente. ¿A qué te lleva? A vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Si Cristo es tu dueño, si Cristo es tu Señor, entonces tienes que vivir como a ti te agrada, como a Él le agrada, porque entonces estás viviendo y estás poniendo en práctica sus enseñanzas, lo que Cristo nos enseñó. Aquí podemos retomar la importancia de que una vez que venimos al Evangelio, sigamos aprendiendo de las enseñanzas de Cristo Jesús. Todo lo que podemos encontrar en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Y después reproducido en el libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Las enseñanzas de Cristo. Yo le digo, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque por ahí están surgiendo algunas enseñanzas que llegan a decir que ya veniste a Cristo y ya no necesitas nada más, ya no necesitas aprender nada más. Les platicaba la semana pasada que platicando con un conocido, él me decía que para qué queremos la teología. O sea, no la necesitas la teología, ¿para qué la quieres? O sea, si ya eres creyente, con eso tienes, pero la realidad es que por medio de la teología conocemos más la visión de Dios de las cosas, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que al Señor le agrada, y por tanto eso lo podemos bajar a las áreas de nuestra vida. Como mencionaba la semana pasada también, lo bajamos a áreas como por ejemplo, cómo debemos de ser en casa, cómo debemos de tratar a nuestra familia, cómo debemos de ser como trabajadores, cómo debemos de ser como vecinos, y bajamos todas esas áreas también. Entonces sí es importante también en ese sentido esa área temática dentro de nuestro cristianismo, de cómo debemos de movernos en las diferentes áreas una vez que hemos venido a Cristo. Amén. Y es lo que aquí Pablo les está recordando. Les dice, si Jesús es su dueño y su Señor, entonces vivan como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Y menciona también confiando en Él. Confiando en Él. Una de las cosas que demostramos cuando obedecemos al Señor, cuando vivimos como Él nos ha enseñado, es que confiamos en Él. Usted hace las cosas de las personas que lo llegan a aconsejar o sigue vaya la redundancia, los consejos de aquellos que son sus amigos porque confía en ellos, ¿sí o no? ¿Verdad? Difícilmente usted seguiría el consejo de alguien de quien no confía. Pero si confiamos en el Señor, entonces, si el Señor dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, ¿qué deberíamos de hacer? Amarlos y orar por ellos. Confío en ti, Señor. Es decir, mi carne, como que mi carne quiere venganza, ¿no? Mi carne quiere desquite. Pero tú me dices que ore por ellos, que los ame, pues voy a confiar en ti. Qué complicado, ¿verdad? Se vuelve a veces complicado, pero esto aligera la carga cuando nosotros confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él. Es lo que Pablo les está diciendo. Dice que entonces, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él, cada vez más en Él, porque es un proceso. Yo quisiera preguntarles aquí, ¿alguien ya terminó el proceso? Ninguno de los que estamos aquí hemos terminado el proceso. Estamos cada vez más y más confiando en Él y se nos presentan cosas en nuestra vida que nos hacen y nos retan y nos prueban para confiar más en el Señor. Y seguimos en ese proceso. Y es lo que Pablo le está diciendo también aquí como una introducción a este tema a los colosenses. Obedeciendo entonces las enseñanzas del Señor. Algunos ejemplos, tenemos un ejemplo en Mateo 22, 37, 38, que es el ejemplo por excelencia. Dice, Jesús les respondió acerca de los mandamientos, amén. El primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Es decir, amar al Señor con todos nuestros pensamientos, con todo lo que somos, todo lo que está en nuestra mente centrado en amar y agradar a Dios.
con todo lo que hacemos, con nuestros hechos, porque hay una cosa muy diferente entre lo que piensas y entre lo que haces o lo que eres. Entonces Dios, ¿qué te dice? Tus pensamientos deben de buscar amar al Señor y tus hechos también. Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Muy importante. Y luego viene el segundo. ¿Qué dice entonces el segundo? Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Es una enseñanza de Jesús. ¿Será importante que nosotros, al confiar en el Señor, estemos recordando las enseñanzas del Señor? Claro que sí, constantemente. Otro versículo también, Mateo 28, 18 al 20, dice así: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos aquí por parte del Señor Jesucristo? Que el mismo Señor Jesucristo les está diciendo, vayan y hagan discípulos, pero enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces hay un proceso que es tripartita. Vamos y llevamos el Evangelio, ¿está de acuerdo? Entonces una persona viene a Cristo por obra del Espíritu Santo. Enseguida, ¿qué hacemos? Lo discipulamos. Y discipulándolo viene también un proceso muy interesante que es el enseñarle. ¿Enseñarle qué? ¿Lo que creemos? Lo que Cristo les enseñó ya a ellos. Estamos solamente exponiendo algo que Cristo ya dijo. Y eso le da un valor muy importante a la predicación y a la enseñanza, hermanos. Si usted tiene ese llamado a la enseñanza, usted debe de saber que lo que enseña es lo que está escrito, lo que el Señor Jesucristo ya enseñó. Estamos retransmitiendo algo que ya se dijo, algo que el Señor Jesús ya dejó en claro. Y esto es parte o son ejemplos de las enseñanzas del Señor para nuestra vida. Y es lo que Pablo les dice a los colosenses, que si han realmente aceptado a Jesús como su dueño y Señor, entonces ¿qué deben de hacer? Vivir como Él enseñó. Vivir como Jesucristo enseñó. Seguir esas enseñanzas, ponerlas en práctica. Vamos a Colosenses una vez más, capítulo 2, versículos 8 y 10. Una vez que Pablo les dice, sigan las enseñanzas del Señor, esto lo hace no porque se le ocurrió decirlo en ese momento, porque dijo, bueno, ¿qué les diré ahorita a los de Colosenses? No, sino porque los estaba preparando, porque él había escuchado que la iglesia de los Colosenses estaba siendo pues perseguida de alguna manera o tentada de alguna manera a creer ciertas filosofías. Entonces Pablo primero, vamos a verlo así, les dice, ustedes siendo ahora esclavos de Cristo, ¿verdad? Porque han aceptado a Jesús como su dueño y Señor, entonces sigan las enseñanzas de Cristo y tengan cuidado o no acepten o no reciban enseñanzas que vengan diferentes. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los Colosenses. Estaban recibiendo enseñanzas que estaban ya fuera de lo que Jesucristo había enseñado, de lo que Jesucristo quería que ellos vivieran. Y entonces aquí vamos a ver la primera de ellas. Van a comenzar unas advertencias, por lo menos de 3 tipos de pensamientos, que es lo que vamos a checar en este momento. Dice ahí en Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los colosenses? Si ustedes están unidos a Cristo, no les hace falta nada.
No necesitan escuchar otras filosofías, no necesitan escuchar otras ideologías, otros puntos de vista, otras perspectivas. Con Cristo lo tienen todo. Ya están adheridos a Él, han sido redimidos por Cristo, no necesitan nada más. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo entonces? ¿Qué voces estaban escuchando ahí? Una de las voces que estaban escuchando, como también ya hemos mencionado, es la voz de los gnósticos. Aquellas personas que pensaban en un misticismo o en una verdad interior que iba a surgir y que les iba a mostrar la verdad. Pero les voy a hablar un poco más acerca de qué es el gnosticismo para que nos quede claro a qué se estaban enfrentando los colosenses en ese momento. Primero recordar que estos fueron realmente los inicios o tipo de los inicios del gnosticismo tratando de infiltrarse a la iglesia cristiana. De hecho hay quienes, hermanos, hay quienes manejan un gnosticismo cristiano. Esto se lo tengo que decir para que usted esté advertido. Hay quienes lo manejan como tal. Hay quienes dicen, soy un cristiano gnóstico. Hay quienes se lo van a decir así. Eso existe, eso sucede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es un gnóstico? Bueno, para empezar es una persona enfocada a algo que se llamaría como una ciencia oculta. ¿Por qué es una ciencia oculta? Porque el pensamiento es que está oculto en tu ser y surge. Entonces, ¿cómo pensar que como está algo oculto tiene que ser descubierto, tiene que surgir? Entonces ellos se jactaban, los gnósticos, de tener estos conocimientos. Y es lo que podríamos ver, lo que dice, por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 18. Y allí Pablo también hace un énfasis acerca también de la importancia de tener cuidado de esto. En el capítulo 2, por ejemplo, los versículos 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que él dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué le está diciendo a los colosenses? Le está diciendo, no busques en alguna otra cosa. Es más, ni siquiera busques en tu interior, ni busques en la piedra filosofal de no sé dónde, ¿va? No, eso está en Cristo. Ahí está escondido todo el conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Él es el soberano y Él es el omnisciente. Él es el omnipresente. Hablábamos de esas cualidades de Dios, ¿no? Que como omnisciente tiene todo el conocimiento, sabe todas las cosas. Como omnipresente sabemos que está en todos lados y que es tan poderoso que incluso Él tiene la facultad de estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo, y lo vemos con la escritura incluso. ¡Qué increíble! Pero Él es así de fuerte, así de poderoso. Entonces por eso Pablo les dice que en Cristo está escondido todo eso, la sabiduría y el conocimiento. Los gnósticos, o la gnosis también como se le conoce, es un conocimiento que ellos piensan que es superior y que es solamente para algunos, y que piensan que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Atención, porque también parte a veces de estas filosofías se han infiltrado de cierta manera a ciertas ramas teológicas, y aquí hay que tener mucho discernimiento para comprenderlo. Pero los gnósticos comenzaban a pensar eso. Ellos decían que eran un espíritu superior y que habían sido así como que de alguna manera pues eran especiales más que los demás por tener ese espíritu superior. Atención, atención. Porque luego a veces esto se puede apegar a ciertas situaciones. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado aquí del hipercalvinismo? ¿Qué te dice el hipercalvinismo? El hipercalvinismo llega a una idea de que como ya hay una selección de creyentes desde el inicio, entonces no es necesario compartir, no es necesario evangelizar. Pues Dios ya sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué evangelizas? Esto tiene una raíz gnóstica, tiene una raíz en la que se cree que es una persona solamente especial que tenía un conocimiento interno que surgió. Y entonces ¿dónde tenemos que tener ese tipo de cuidado? ¿Qué más le dice o qué más hacían ellos? Según el gnóstico, la salvación, fíjese interesante, según el gnóstico, la salvación viene más por el conocimiento que por la fe. Voy a repetir esto, es importante. Ellos creen que la salvación viene más por el conocimiento, por la fe. Por eso están buscando tanto lo oculto. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más hay por allá? Y tenemos que tener mucho cuidado de eso.
Nosotros venimos y aprendemos de la Escritura, pero siempre nuestro aprendizaje debe estar sujeto, centrado a Cristo. Lo que Cristo ha hecho, el Evangelio, nos debe llevar de una manera u otra para allá. Si estamos en el Antiguo Testamento, nos debe de llevar a Cristo. En el Nuevo, obviamente, nos debe de llevar a Cristo. Las temáticas, que si hablamos de la familia, nos debe de llevar a Cristo. Que si hablamos del matrimonio, nos debe llevar a Cristo. Que si hablamos del trabajo, nos debe de llevar a Cristo. Pero cuando nosotros pensamos que cada vez somos más y más salvos porque sabemos más y más y más de la Biblia, estamos corriendo un error, estamos cometiendo un error, estamos incurriendo en algo que es incorrecto, porque nuestra salvación está basada en nuestra fe en Cristo, en Él solamente. Qué bueno que aprendamos de la Escritura, sin duda, es bien importante, pero nunca descanse en que porque sabe mucho de la Biblia es que por eso es acepto delante de Dios. No es así. Somos aceptos por su gracia, solamente por fe. ¿Qué más creía el gnosticismo? Se basa en un enfoque místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional de la verdad. Por ejemplo, yo siento que esto. Cuidado, ¿no? Hace rato platicábamos, aquí algunos de los muchachos, cuidado con las emociones y los sentimientos, porque son muy engañosos. La Escritura lo dice. ¿Qué es engañoso? El corazón, más que todas, dice, y es perverso más que todas las cosas. Y a veces por nuestras emociones nos dejamos guiar por ellas, en vez de ir a la Escritura, cuando la Escritura es tan práctica, tan directa, tan enfocada. Un ejemplo muy claro de la filosofía del gnóstico la encontramos precisamente en el jardín del Edén, donde Satanás lo que hizo por medio de la serpiente fue poner en duda a Dios. Con que Dios les ha dicho. ¿Y qué surge esto? A partir de esto surge lo siguiente: la idea de pensar más allá. Fíjense muy bien, hermanos, la idea peligrosa de pensar más allá de lo que Dios ha dicho. Eso es interesante. Y obviamente el Señor nos ha dado un raciocinio y nos ha dado una inteligencia muy grande en el sentido humano para pensar, para reflexionar y todo, y es bueno. Pero cuando en tu corazón está primero tu razonamiento antes de lo que Dios ha dicho, entonces ahí estás peligrando. Estás peligrando en hacer algo que tú crees en vez de lo que Dios ya dijo que hagas. Eso fue lo que le pasó a Eva. Le dijo la serpiente, bueno, Dios te dijo eso. ¿Cuántos lo podemos traer a nuestro presente, a nuestra realidad hoy en día? Que dice, bueno, es que la Biblia dice eso, pero pues mira, cuidado con eso. Necesitamos mucho la guía del Espíritu de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo les está animando o les está exhortando a los colosenses a que tengan cuidado con este tipo de pensamiento. Entonces, este era uno de los pensamientos que comenzaban ahí a darles vuelta a los colosenses, que estaban ellos siendo tentados a también añadir eso. Es decir, no solamente Cristo salva, sino que aparte de Cristo también va a haber una verdad interna en mí que me va a mostrar el camino. Cuidado con eso. Es algo que Pablo les decía aquí específicamente. Sin embargo, no era la única corriente, sino que había otra corriente también que les estaba amenazando. Y esa la vemos en los versículos del 11 al 17, y tiene que ver con la idea de lo judaizante. Y dice así, le dice Pablo a los colosenses: los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero ustedes, Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. ¿Quién nos unió a Cristo? Dios nos hizo parte de su pueblo. Dice, y así les quitó el deseo de seguir pecando, es decir, de que el pecado fuera un hábito en nuestra vida, como algo aceptado. Dice, esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Es decir, morimos a nuestro antiguo hombre y nacemos en Cristo
por el poder de Dios. Dice el versículo 13: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Y eso es algo muy grande que tenemos que agradecer al Señor, el hecho de que a través de que Él nos ha hecho parte de su familia por medio de Cristo, no solamente ha sucedido eso, sino que ha perdonado todos nuestros pecados y podemos acercarnos a Él con confianza y sabemos que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Y se fija que es cuestión de creer, es cuestión de fe, es cuestión de confianza en el Señor. Enseguida dice la palabra: la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Y aquí nos habla de la ley. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú y yo vamos a la ley, vemos los mandatos del Antiguo Testamento y qué es lo que pasa? ¿Sí o no nos acusan? Claro que sí, porque hay muchas cosas que aún hasta la fecha incurrimos que van en contra de esta ley. Pero ¿qué es lo que pasa entonces por medio de Cristo? Lo que sucede entonces por medio de Cristo es que nosotros somos perdonados por Cristo Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y entonces esa ley ya no tiene poder sobre nosotros, es decir, ya no podemos ser acusados sobre esa ley porque ahora estamos bajo el sacrificio de Cristo Jesús. Somos perdonados por Cristo. Y aquí vuelvo a subrayar, porque es lo que Pablo quiere aquí subrayar también. Qué necesaria es nuestra confianza, no al 70%, no al 80%, sino al 100% en Cristo. Nuestra fe completamente en Él. Estar apegados a Él de una manera como a ninguna otra cosa ni a una otra persona. Solo a Cristo, apegados a Él, confiando completamente en Él. Y el detalle es que la vida nos va a querer distraer y nos va a querer alejar de nuestra confianza hacia el Señor Jesús. Esa es la lucha de día a día, ¿a poco no? Yo vivo esa lucha. Pero ahí es donde entonces debo recordar: Señor, confío en ti. Mi fe está puesta en ti. Solamente tú eres más que suficiente para mí. Y es lo que Pablo les dice aquí a los colosenses. Vamos a continuar con la lectura. El versículo 16. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Si vemos el siguiente slide por ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues, había puesto uno ¿cómo se llama? De los judíos, no, ¿verdad? Bueno, entonces bueno, era ese, pero ya se había pasado, perdón, perdón, David. No, entonces sí nos vamos al último versículo que leí, por favor. Ahí si quieres déjalo, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa entonces con lo judaizante? Pues que en los colosenses empezaban a llegar grupos que querían decirles a los creyentes nuevos, gentiles, les decían: oye, sí, está bien que vengas a Cristo, pero acuérdate que hay que guardar el Sabbat. Pero acuérdate que no tienes que comer cerdo. Pero acuérdate que no tienes que hacer esta otra cosa. Tienes que guardar las fiestas judías. Y aquí Pablo, de manera muy tajante, les está diciendo: no, eso ya no es para ustedes. Ya no se dejen llevar por eso. Solamente Cristo es suficiente. Con Él es más que suficiente. Entonces había un legalismo judío. Por ejemplo, la necesidad de la circuncisión. Les pedían que fueran circuncidados a los gentiles, es decir, los judíos creyentes decían: sí, qué bueno que vienes a Cristo, pero necesitas ser circuncidado.
Y Pablo que le dice, no, ya eso ya no es necesario, ya no se ocupa eso. También la observación de rituales, de ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, festividades, días de reposo y también algo que se le conoce como el asceticismo rígido. El asceticismo rígido, ¿qué quiere decir? El tener a tu cuerpo bajo control, bajo dominio, con diferentes prácticas. De ahí viene el no comas esto, no toques aquello, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. O por ejemplo, también platicábamos hace rato, el ayuno mal enfocado. Ese ayuno que a veces se hace porque piensas que entre más ayunes, más te va a aceptar el Señor. Y no es así. Hemos sido aceptos ya por Cristo, por su sacrificio. Y si ayunas es porque quieres tener más claridad de la voluntad de Dios. Nada más. Porque quieres estar fortalecido en el Señor. Pero aceptado ya eres, amén. Aceptado por Cristo ya eres. Entonces, si alguien más te quiere echar algo más arriba para cumplir, ten cuidado. Que si tienes que tener en tu casa todos los nombres en hebreo de Dios para que la bendición de Dios llegue, no, ten cuidado. Ten cuidado, eso es judaizante. Ya es algo que no es cierto. Aquí lo digo con mucho cuidado, no estoy nada en contra del hebreo ni los nombres de Dios para nada, ¿verdad? Pero el problema es cuando confiamos en eso, cuando empezamos a poner nuestra confianza en eso, porque incluso se llega a convertir hasta en un tipo de fetichismo. Ciertas cosas, ¿no? La estrella de David, la pongo en ¿cómo se llama? En la puerta de mi casa para que llegue la bendición, ¿no? O si pasa el ángel de la muerte no me haga daño. No, hermanos, aquí dice Pablo claramente, eso ya no es necesario. ¿Sabe por qué, hermano? Porque con Cristo es suficiente. Si usted ya se acercó a Cristo, Él es más que suficiente. Si usted está diciendo, Señor, tú eres mi dueño y mi Señor, y yo quiero obedecerte, quiero agradarte, enséñame más de ti, quiero aprender más de tus enseñanzas, eso es suficiente. Lo demás ya no es necesario, no lo es. Pero no solamente tenía entonces, en este caso los colosenses, no solamente peligraban por lo que era el gnosticismo y lo que era lo judaizante, sino que todavía peligraban por otro aspecto. Aquí yo puse una imagen de lo que es la angeología, sí, ¿verdad? Angeología, o no sé si sea como angelología, pero alguna cosa así, porque me suena como lo de las venas, ¿verdad? Angeología, pero es angelología, algo así. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en los versículos 18 y 19 de Colosenses, de Colosenses capítulo 2. Dice así: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Me voy a detener ahí para que entendamos esta parte. Aquí Pablo les está advirtiendo de otro grupo que se acercaba a ellos, y si vemos aquí utiliza la palabra humilde, ¿cierto? Los describe como gente humilde, que eran gente que se quería dar a entender como humilde. ¿Por qué decía eso? Lo decía por lo siguiente: estas personas llegaban y decían, ¿saben qué? Qué bueno que llegaron a Cristo y qué bueno que Cristo les está ayudando a entender a Dios. Pero miren, entiendan por favor que Dios es muy grande y es tan poderoso y está en un nivel tan alto que realmente nosotros no podemos acercarnos a Él porque es muy grande. Entonces somos personas muy humildes y no podemos acercarnos a Él. Entonces necesitamos intermediarios. ¿Y a quién cree que pusieron? Los ángeles. Mira, no te puedes acercar a Dios porque es muy grande, pero un ángel sí. Y que el ángel, dale tu mensaje y que se lo lleve a Dios, ¿verdad? Porque tiene más rango que tú. Entonces es más fácil que Él llegue delante de Dios. Muchos creían en esto y se hacían fingir, o sea, presentaban esta doctrina como si fuera una doctrina humilde, ¿no? O sea, como decir, pues sí es cierto, pues es que yo soy nada, ¿verdad? Y pues yo creo que Dios no me va a oír. Entonces pues al ángel, a San Miguel, ¿verdad? O San Gabrielito o algo así, para que le diga, lleve mi mensaje a Dios. Y no es así. Entonces aquí Pablo les dice también de eso, dice, así que no se dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo,
pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita. ¿Qué le da Cristo a la iglesia? Todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Tú no necesitas orarle a un ángel, mucho menos a otro tipo de intermediario, entre comillas, no. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitas. ¿Te das cuenta cómo Pablo está siendo constantemente incisivo en eso, no? O insistente. Dice, tú ocupas a Cristo, no te distraigas con otras cosas, no permitas que lleguen otras filosofías, otras ideas. Tú necesitas a Cristo, enfócate a Él, apégate a Cristo, búscale a Él. Si de alguien quieres aprender, aprende de Cristo, de sus enseñanzas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso aquí Pablo lo expresa de esa manera enseguida, dice, y dice así, y une a todos sus miembros, es decir, Jesús une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de ¿quién? De Dios. Quiero enfatizar aquí algo. ¿Te fijas, hermano, qué importante es, hermano y hermana, que estemos unidos a Cristo, que estemos bien apegados a Él? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos bien apegados a Cristo, entendemos el plan de Dios. Podemos seguir el plan de Dios. Si no estamos apegados a Cristo y estamos apegados a nuestro razonamiento, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a ideologías de prácticas religiosas, o estamos apegados a misticismos, entonces eso nos va a alejar de conocer el plan de Dios. ¿A través de quién conoceremos el plan de Dios? De Cristo. Solamente de Cristo. Por eso Pablo lo enfatiza tanto, dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios, porque esa era otra de las cosas que los gnósticos querían hacerle ver a la gente. Fíjense cuál era. Ellos decían, es que Jesús, realmente él, su cuerpo realmente era como algo no real, o sea, era Dios, pero realmente no era un humano. Y la Escritura nos enseña muy claramente que Jesús nació de una virgen y que creció. Dice la Escritura que creció en estatura, ¿verdad? Y en gracia para con los hombres, en favor y gracia para con los hombres. Y fue viviendo una vida, comía y bebía, etcétera, etcétera, ¿no? Y murió y sufrió. Jesús es humano y es Dios. Y eso es maravilloso, porque también por medio de eso es que Él entiende nuestras tentaciones, es que Él entiende nuestras debilidades. ¿Se fija qué importante es entender eso? Porque si no le restamos el poder y el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es más que suficiente. En general, veríamos que los colosenses estaban peligrando ante lo siguiente. Vamos a ver si el siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo primero? Peligraban contra el ritualismo. Es decir, estar sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas y, por ejemplo, la circuncisión. Entonces peligraban los colosenses ante el ritualismo. También ante qué peligraban, ante lo que llamamos el ascetismo, que quiere decir no tomes, no pruebes esto, no comas aquello, no toques aquello, etcétera, etcétera. Estaban peligrando también en relación a la adoración de los ángeles, el adorar a otros entes que no sea obviamente Cristo Jesús, ¿no? Ahorita ya hasta hay gente que ya hasta los ovnis adora, ¿no? Y a los extraterrestres. Hay algunos que parecen extraterrestres, pero no. Entonces hay gente que está así, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero no es, eso no debe de ser el punto, para nada. ¿Qué más? Peligraban en relación a las ciencias, al menosprecio de Cristo. Esto es o sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. Es decir, cuando los gnósticos decían que Cristo había sido solo un iluminado de los muchos que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No es así, Cristo es Dios. Estaban también rodeados o estaban peligrando por las ciencias ocultas,
¿Por qué? Porque los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. Y ahí veíamos el énfasis de lo que Pablo decía, que solamente en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Solamente en Cristo Jesús, solamente en Él. También peligraban en relación a la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Estos dos aspectos que hablábamos, ¿verdad? El pensar que eres o creer que eres muy sabio por diferentes filosofías, ¿verdad? Y esto también se da mucho de repente, y por las tradiciones. Vamos una vez más a Colosenses capítulo 2, por ahora del 20 al 23. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos terminando. Voy a empezar Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Después de haberles advertido sobre estos peligros, les dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos, a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, dice lo siguiente, empieza a hacer varias preguntas. ¿Por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Versículo 23. No se puede negar que son útiles. Importante aquí señalar esto, ¿ok? De hecho, voy a continuar. Dice, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Obviamente, tomando un ejemplo así muy claro, si tenían, por ejemplo, prohibido, y es un ejemplo muy básico, pero se tenía prohibido, por ejemplo, el comer cierto tipo de carne, como por ejemplo la carne de puerco, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba pensando ahí? Que obviamente tiene un valor, porque seguramente en tu físico te va a ayudar, en tu salud te va a ayudar, pero no te va a ayudar a contrarrestar el pecado. El contrarrestar el pecado, el vencer al pecado, solamente está ¿en quién? En Cristo. Solamente está en Cristo. Y es lo que aquí nos está diciendo entonces Pablo, lo voy a repetir, no se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Hablando de la conducta religiosa, la Escritura nos habla, nos enseña muy claramente que debemos de ayudar a aquellos que están en necesidad, a los pobres, a los huérfanos. ¿Está de acuerdo? Religiosamente eso es correcto, está bien, es útil y es necesario. Pero el que usted y yo ayudemos a los pobres, ayudemos a los huérfanos, no nos va a salvar, ni nos va a librar del pecado. Amén. Quien nos libra es Cristo Jesús, solamente Él. Pero aquí entonces el problema que tenían los colosenses es que creían que tenían que añadir a Cristo más ingredientes. No necesitamos eso. Solamente Cristo es más que suficiente. Pero lo cierto es que no ayudan estas cosas a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Solamente apegados a Cristo podemos vencer, hermano. Porque en usted y en mí hay deseos de pecado que quieren llevarnos a ofender a Dios. Pero entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestras filosofías? ¿Nuestras religiosidades? ¿Nuestro misticismo? No, solamente Cristo. Solamente Cristo Jesús. Termino con los siguientes versículos. Efesios 2:15. Dice así: Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo, con judíos y gentiles. A eso se refiere, ¿ok? Nos ha hecho de su cuerpo y nos ha hecho un solo pueblo. Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. ¿Qué más nos dice la palabra? Gálatas 5:1. Dice así:
Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Amén. En Cristo somos libres. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la libertad que hemos alcanzado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado. Gracias, Dios, porque nos has redimido. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nos has mostrado la luz de la verdad de las Escrituras y nos has hecho ver nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de Cristo Jesús, nuestra necesidad de nuestro Salvador. Y hoy en día, Señor, queremos decirte que estamos muy agradecidos por tan tremenda salvación que has derramado en nosotros. Y Señor Jesús, queremos decirte que ponemos toda nuestra confianza en ti. Queremos decirte que confiamos en ti plenamente y que queremos estar totalmente apegados a ti, que tú eres más que suficiente para nosotros, Señor, que no necesitamos nada más, solamente Cristo, tú eres nuestro Salvador. Solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad y tú eres la vida y nadie irá al Padre si no es por ti, Señor Jesús, y nosotros lo creemos y estamos agradecidos porque nos has redimido, nos has salvado, nos has limpiado de nuestros pecados por tu sacrificio en la cruz y por tu resurrección. Tenemos la esperanza de que un día estaremos ahí en tu presencia, Señor, y besaremos tus pies y podremos abrazarte, Señor, y ver tu rostro y hablar contigo cara a cara. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho más que vencedores, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo, Señor. Y como decían, Señor, como dice la Escritura, ¿a quién iremos, Señor? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios, eres el Hijo del Dios viviente, eres el gran yo soy, eres el Mesías prometido, eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, como cada domingo por hablarnos a través del pastor, Señor, y gracias por tu palabra. Que no olvidemos nunca, como viene en Proverbios 1:7, que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Señor, yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, así como los bereanos, Señor, a que cualquier predicación, cualquier mensaje, Señor, que escuchemos, nosotros lo veamos a la luz de tu palabra, Señor. Que nosotros no seamos perezosos, que no estemos dependiendo del conocimiento de algunos líderes, Señor, sino que sí aprendamos, Señor, pero que siempre estemos escudriñando tu palabra, Señor, para corroborar si efectivamente lo que están enseñando es cierto, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, por nuestra pereza, por muchas veces dejarnos ser engañados, Señor, incluso por falsos maestros, porque nosotros no nos dimos el tiempo de conocerte a través de tu palabra, ni cómo piensas, ni qué esperas de nosotros. Pero ayúdanos a cambiar en eso, que en verdad, si decimos que te amamos y que tú eres nuestra prioridad, cada día, Señor, vayamos a tus escrituras, cada día desde nuestro hogar y te pidamos en oración que nos ayudes a poner en práctica eso, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra, vivir para ti, Cristo Jesús. Que tú seas nuestra pasión más grande y comprendamos que tú eres mejor que todo. Solamente tú, Cristo Jesús. Padre, te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, pues como siempre un gusto haber podido estar con ustedes. Les recuerdo nada más que puedan pasar ahí en la parte de la salida con Jos. Ella va a estar anotando a las personas que quieran aportar para lo de las misiones. Agradecemos su cooperación. Gracias.